Estoy muy contenta de estar en este primer evento de Centro. La verdad les agradecemos muchísimo la preferencia que tienen por nosotros en estos webinars. Estoy súper contenta de estar realizando el primer webinar del año y sobre todo con nuestros amigos de Fortinet, que tienen muchas cosas muy interesantes que platicar. Eh, y pues bueno, para no empezar tarde, porque si no también eso es como nos va a perseguir la impuntualidad para todo el año y no queremos eso. Entonces, bueno, pues voy a empezar presentándome. Soy María Ramírez, directora de marketing de Centro Telecom. Y a nombre de Centro Telecom quiero agradecerles pues nuevamente su asistencia a este evento. De verdad nos da muchísimo gusto tenerlos por aquí. Antes de empezar, quiero platicarles un poquito más o menos de la logística y cómo tenemos planeado este evento para que se lleve a cabo, para que todos tengamos claro cuáles son las expectativas y cuánto tiempo va a durar y en fin, como todo eso. ¿Ok? Entonces, bueno, este evento está planeado para durar aproximadamente entre una hora, hora y media. Incluso nos ha tocado de repente a veces que se alarga mucho más, pero eso dependerá justo de la interacción que ustedes tengan con nuestros panelistas el día de hoy. Entonces, pero bueno, la sesión técnica está planeada para durar una hora, más preguntas y respuestas, se puede extender un poquito. ¿Ok? Antes de, más bien cuando cierren su sesión, les va a llegar una encuesta de calidad sobre el webinar. Es súper importante para nosotros que nos regalen sus comentarios porque de esta forma nos enteramos si les gustó el webinar, si no les gustó, si tenemos áreas de mejora, si alguno de ustedes quieren ser contactado por alguno de nuestros ejecutivos, pues para próximamente pues tener una cita o algo por el estilo. Entonces, les agradecemos muchísimo que por favor nos digan, nos ayuden con la encuesta, por favor. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues antes de presentar a nuestros panelistas del día de hoy, pues me gustaría, para los que no nos conocen, para los que son la primera vez que se acercan o tienen un acercamiento con nosotros con Centro Telecom, pues comentarles quién es Centro Telecom. Para Centro Telecom, la prioridad es brindar a nuestros clientes una solución de acuerdo con las necesidades. Por ello, contamos con una amplia gama de servicios y soluciones que implementamos siempre bajo un esquema OPEX a través de una sola renta mensual. Somos la empresa líder en servicios administrados de tráfico, voz, infraestructura y contamos con más de 27 años de trayectoria en el mercado en soluciones de TI. A lo largo de este tiempo, hemos sumado más de 700 clientes satisfechos y nos prefieren y nos recomiendan como su principal proveedor de servicios de TI. Los invitamos a conocer cada una de nuestras soluciones que tenemos en Centro. La verdad es que somos una empresa muy completa para ayudarlos en la transformación digital. Los invitamos a que se conozcan todas nuestras soluciones en nuestra página web que están viendo en este momento en pantalla. Y por supuesto también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en su red social de preferencia, así como que si tienen alguna necesidad específica y puntual, pues nos escriban por favor en ese correo que tenemos por ahí. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos adelante. Bueno, pues antes de empezar quisiera presentarles quiénes son nuestros panelistas del día de hoy. Inicialmente voy a presentar al team de Fortinet. Tenemos a Juan Pablo Grimaldo. Él es ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Ha ocupado diferentes roles pasando por operaciones, implementación, diseño y venta y cuenta con múltiples certificaciones de la industria. Algunas de ellas las más relevantes como CCIE, CCDE, BCP-NB, y actualmente en Fortinet ocupa el puesto de Business Development Manager regional en Latinoamérica para redes seguras de SD-WAN y SD-Branch. ¿Ok? Y también nos acompaña por parte de Fortinet Juan Pablo Peña, ingeniero de desarrollo de negocios para soluciones WAN y LAN, H de Fortinet, miembro del grupo Carrier and Service Provider con base en Colombia. Por parte de Centro Telecom tenemos a Ricardo Darling. Él es consultor experto en ciberseguridad, cuenta con estudios de ingeniería en comunicaciones y electrónica del Tecnológico de Monterrey, así como un MBA en la EAE en Barcelona y un máster en ciberseguridad en la IMF en Madrid, España. Recientemente, con un diplomado de Design Thinking en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Stanford, California, y por más de 8 años ha colaborado en el desarrollo de servicios de ciberseguridad. También por parte de Centro nos acompaña José Luis Garrido. Él cuenta con 8 años de experiencia en la industria de telecomunicaciones. Se ha desempeñado en actividades de diseño, arquitectura y soluciones de ciberseguridad y ha trabajado en empresas líderes del sector. Actualmente en Centro genera propuestas de valor sobre ciberseguridad para empresas
y ocupa el puesto de Product Specialist en ciberseguridad. Bueno, pues sin más preámbulo que esto, los dejo con nuestros panelistas. Espero disfruten y les guste este webinar. Vale, voy a poner la presentación. ¿Me confirman si la están viendo ahí? Sí, sí se ve. Ok, vale. Muchísimas gracias y es un gusto estar aquí con ustedes. Les doy las gracias por este momento que nos dan para contarles un poco de los retos y las amenazas que vemos en la evolución de networking. Con mi compañero Juan Pablo Peña vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a hacer al principio un tema más explicativo, voy a hablar un poco del tema y al final Juan Pablo nos va a mostrar todo lo que yo les hablé, si es en realidad así de sencillo como les quiero transmitir el mensaje. No voy a poder estar viendo las preguntas, pero mi compañero se las va a poder estar respondiendo. Sin embargo, al final voy a contestar algunas en vivo para que hagamos esto un poco más interactivo. Por favor, todas las preguntas que tengan a través del chat son bienvenidas. Bueno, para iniciar quisiera hablar un poquito de las tendencias y de los drivers que tenemos dentro del mercado de ciberseguridad y de networking. Pero quiero irme un poco más allá porque no voy a hablar solo de seguridad y networking, sino de lo que vemos en el mercado de IT. Entonces, dentro del mercado de IT, y ha venido por algunos años hablándose del trabajo en cualquier sitio. El trabajo en cualquier sitio es una tendencia que venía muy fuerte antes de la pandemia y en la pandemia se acelera por los retos que tuvimos en ese momento, pero es algo que se sigue viendo y sobre todo en nuestra región. Hay estadísticas en nuestra región que muestran que a diferencia de que otras regiones que ya están en un llano, nosotros seguimos creciendo en esa tendencia de evolución que tenemos. LATAM sigue creciendo muchísimo ahí. En aceleración digital y entendiendo aceleración digital como el paso de los procesos que hoy algunos hacemos manualmente, pasarlos a tenerlos digitalmente, a estar en la nube o ese tipo de cosas. No estoy aquí hablando de transformación digital, que es un proceso diferente, estoy hablando de digitalizar, de volver lo que hacemos el día a día en datos. El tercero, los cambios en las aplicaciones, aquí se llama Application Journey, que básicamente es cómo cambio yo mis aplicaciones y las hago más ágiles, las puedo estar moviendo entre diferentes sitios, pero es cómo transformo las aplicaciones para que sean fáciles y rápidas de utilizar. Y hay algo que ha venido la compañía hablando que quiere hacerle mucha fuerza, que es basado en lo que ocurre en las empresas y en las fábricas principalmente, que es las fábricas tenían algunos obturadores, alguna infraestructura que se llama Operation Technology, que lo que hacía era manejar algunas partes de la fábrica, pero eso siempre estaba separado. Hoy cada vez vemos que se conecta más, que cada vez está hiperconectado y eso hace que tengamos unos retos diferentes. Si bien esas son las tendencias de lo que hablo de tendencias en IT o en OT también, ¿qué está ocurriendo a nivel de ciberseguridad? ¿Qué ha ocurrido, digamos, en el último tiempo? Ya vemos brechas de seguridad en cloud, vemos ataques que han sido sponsorizados por algunas naciones, vemos una tendencia nueva que la vamos a ver un poquito más adelante, que es el ransomware as a services. Vemos cómo la superficie de los ataques cada vez es mayor y esto tiene dos tendencias o dos razones fundamentales. La primera es que cada vez tenemos más dispositivos conectados, entonces eso es más superficie de ataque. Y la otra es que como tenemos más equipos conectados y los equipos tienen sistemas operativos muy parecidos o que están pasando a través de algunas aplicaciones que son transversales a los sistemas operativos, una vulnerabilidad puede afectar a muchísimos equipos. Lo vimos con SolarWinds y con Log4j. Eso es uno de los ejemplos. Inteligencia artificial en las brechas de seguridad y en OT hemos visto cómo se han visto afectados. No sé si se recuerdan, en el 2020 tuvimos una afectación en un oleoducto en Estados Unidos porque estaban atacando una infraestructura de OT. Entonces, eso es lo que ha venido ocurriendo. ¿Y esto qué es lo que ocurre o qué es lo que nosotros estamos viendo? Que hay una complejidad. ¿Y la complejidad de dónde viene? Que cada vez estamos
teniendo diversidad donde tenemos las aplicaciones. Cada vez tenemos las aplicaciones en diferentes sitios. Hablamos del data center privado, vamos al data center público, nos conectamos a través de Internet, utilizamos servicios de software as a services y en algunos casos Edge Computing, algo que ya se está viendo, algo que ha venido evolucionando y ya se está viendo en nuestra región. Pero ¿cómo consumimos esas aplicaciones? Esas aplicaciones las consumimos desde la casa, desde cualquier sitio, en realidad, como lo vimos anteriormente. Podemos estar viajando, podemos estar en el headquarters de la empresa, podemos estar en un café. Y también, como lo dije, es muy importante, las fábricas se pueden estar conectando a sus servicios. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen de diferentes formas. Aquí lo dividimos en 4, pero básicamente cada uno de esos 4 tiene una complejidad interna mucho más alta de la que vemos. Y eso lo que hace es que la complejidad cada vez sea mayor. Entonces, cuando yo hablo de networking y de seguridad, puedo estar hablando de firewall, de WAF, de sandboxing, whatever. Y cuando hablo de conectividad, puedo estar hablando de conectividad de usuarios, puedo estar hablando de SD-WAN, puedo estar hablando de WAF, puedo estar hablando de extender, de miles de tecnologías. ¿Cómo hago para operar todas esas tecnologías? ¿Cómo hago para hacer que esto pueda escalar y sea cada vez más fácil y yo pueda adoptar las tecnologías mucho más rápido? En ese sentido, nosotros como compañía vemos esto de 3 formas. Entonces lo podemos atacar de 3 formas o 3 pilares en los que los vamos a atacar. La primera es algo de lo que venimos hablando bastante, que es la convergencia de las redes y de la seguridad. El segundo es consolidar las plataformas de seguridad y vamos a ver que eso también es una tendencia. Y por último, aplicar toda la seguridad de manera consistente, que yo pueda aplicar de manera rápida, que yo pueda hacer update, que yo pueda cerrar brechas de seguridad rápidamente o que pueda acceder a servicios que me ayuden a cerrar brechas. ¿Y eso dónde lo puedo aplicar? Al final, todas estas 3 tácticas o estas 3 estrategias las puedo hacer en temas físicos, en temas virtuales, en temas de nube, en temas as a services y en contenedores. Esa es la idea, que no importa dónde yo quisiera desplegar todas estas técnicas, yo las pueda elaborar. Vamos a hacer un pequeño zoom en cada una de ellas. Vamos a arrancar aquí con la convergencia del networking y la seguridad. Esta es una de las filosofías de la compañía. Hace 22 años empezamos con esto y hemos venido evolucionando. El firewall, luego lo que ya conocemos hoy, lo que tenemos hoy del Secure SD-WAN, el ZTNA, el SASE, NAC, todo ese tipo de cosas son cómo me conecto, pero teniendo contexto de qué conecto. Entonces tengo usuarios, tengo aplicaciones, conozco dónde están ubicadas y conozco el contenido de cada una de ellas. ¿Eso para qué? Para poder ver un end-to-end y poder no solo hacer una reducción de precios o una reducción de costos que yo tengo ahí, sino para hacer más eficiente lo que estoy haciendo, para poderme dar cuenta mucho más rápido. Y en ese sentido, tenemos un informe que les voy a compartir ahora el link para que lo puedan descargar y lo puedan ver. Es un informe de Forrester que reúne unas compañías y hace un informe de cuáles son las variables de negocio que ellos han encontrado con Secure SD-WAN. Entonces, encuentran que en Secure SD-WAN hacen un retorno de inversión del 300% en 8 meses, altísimo. Pero no solo es lo que ganan a nivel de dinero o lo que reducen a nivel de dinero, sino cómo ellos bajan el número de disrupciones que tienen, el 65%, y hace que la productividad de las personas que trabajan en networking y seguridad se va a incrementar un 50%. Si eso es solo hoy que pensamos en que el informe fue basado en Secure SD-WAN, imagínense lo que podemos hacer si hablamos que esto puede escalar a SASE, a ZTNA, a todas esas nuevas tecnologías que hemos venido escuchando. Esto va a ser aún mayor. Entonces, ahora que les comparto el informe, los invito a que lo descarguen, lo vean y miren las variables que se tomaron en cuenta para que eso lo puedan aplicar ustedes también. Y siguiendo con el tema de la convergencia, podemos hablar que dentro de la convergencia de networking y seguridad, hablamos de que tenemos networking, que es SD-WAN, que tenemos todo el tema de firewall y que tenemos todo el tema de conectividad hacia la LAN. Esas 3 variables o esas 3 formas de evaluar una plataforma han sido catalogadas dentro de los cuadrantes mágicos de Gartner, 2 de ellos como líderes y 1 como visionario. ¿Qué es la diferencia y qué nos hace que nosotros consideremos que es la mejor solución para ustedes? Que esas tres
formas en las que nos califican es el mismo equipo con el mismo sistema operativo. Eso nos hace que si ustedes ya tienen hoy un firewall y lo quieren volver SD-WAN y lo quieren que ese mismo firewall pueda llegar a ser un controlador de WAN, eso lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el mismo sistema operativo lo van a tener. Hay unas consideraciones de diseño que tenemos que tener, pero básicamente es el equipo le puede soportar todo eso. Y eso hace que la solución de nosotros sea escalable y sea muy buena para el crecimiento interno de ustedes. Ahora, llegando un poco más allá en el tema de la consideración de la consolidación de plataformas de seguridad, vemos que es una tendencia. Y hay unos informes, especialmente uno de Gartner, que habla que las compañías tienen más o menos, las compañías grandes llegan a tener más de 30 vendors de seguridad funcionando dentro de su infraestructura. Y eso es lo que quiere decir es que tiene una complejidad mayor, que cuando encuentran un problema o cuando hay una amenaza o cuando quieren cerrar una brecha, tienen que ir a tocar muchas de esas partes. Entonces, lo que se está viendo como tendencia es cómo se reduce en más o menos 10 vendors para terminar en 2 o 3 plataformas. ¿Por qué? Porque la forma en la que yo pueda asegurarme que hay una conectividad entre ellas y que yo pueda hacer que todo lo que ocurra lo pueda tener. Y aquí Gartner habla de que si bien eso me va a traer un beneficio económico porque voy a poder reducir, mejoro unos aspectos muchísimo más altos, que es encontrar eficientemente qué está ocurriendo, ser mucho más asertivo de lo que está pasando en mi red y tener una forma más sencilla de manejar. Y esto se ve en el 75% de las empresas, de las grandes empresas, están tratando de llegar a eso. Eso es un número muy grande y es una tendencia que debemos tener en cuenta. Es una tendencia de seguridad. Y en ese punto en particular, en el de la consolidación, también estamos en unos cuadrantes, ya bien sea de DSE o de Gigamon o de Gartner, donde estamos y tenemos una solución que les puede ayudar a ser holísticos o tener una consolidación de seguridad dentro de sus compañías. ¿Y cómo hacemos que todo eso que hemos venido hablando, la consolidación de seguridad y una plataforma de ciberseguridad que tenga mucho, tenga una inteligencia y pueda tener la consolidación de todas las políticas de seguridad? Eso es lo que nosotros llamamos FortiGuard Labs. FortiGuard Labs es nuestro centro de ciberinteligencia. No es un centro de inteligencia que ahí están los números hablan por sí solos. Son muchas personas y muchos sistemas que están trabajando para ayudarnos a nosotros a entender qué está ocurriendo y cómo cerrar las brechas mucho más rápido. Lo hacemos con inteligencia artificial, lo hacemos con machine learning, porque cada vez tenemos muchos más logs, cada vez tenemos muchas más trazas que revisar y eso humanamente no es posible. Entonces tenemos que valernos de nuevas tecnologías como son el machine learning y la inteligencia artificial. Eso es FortiGuard Lab, pero FortiGuard Lab tiene servicios aparte de seguridad. Entonces presta servicios para dispositivos, servicios para web, para SOC, para NOC. Y aparte de eso, puede llegar a ofrecer servicios que les ayudan a ustedes a cerrar brechas como el Incident Response, que básicamente es poner una persona del FortiGuard Lab que le ayuda a cerrar la brecha en el menor tiempo posible. Todo esto responde a la estrategia que nosotros llamamos el Fortinet Security Fabric. Y esto tiene digamos que tiene tres puntos importantes para poderlo ver. Y entonces la primera es que es una visibilidad completa de lo que está ocurriendo. ¿Y qué quiere decir que es una visibilidad completa? Que cada uno de los dispositivos que tenemos, ya sea de networking o de seguridad, sirven como un sensor dentro de mi red. Un sensor de seguridad que le está avisando qué está ocurriendo. De esa forma, el centro de la malla que ven ahí, que es el centro de ciberinteligencia, va a poder tener más logs y va a poder tomar más asertivo. ¿Eso qué es lo que ocurre? Que como yo voy a verlo todo, va a ser muy complejo, pero al tener la capacidad que tenemos de la integración, que es parte de cómo crecemos, hace que la reducción de la complejidad sea altísima y que sea fácil de gestionar y que sea fácil de crecer.
De esa manera también nos podemos integrar con terceros, no necesariamente es únicamente con lo que sea de marca Fortinet, sino también tenemos integración. Y de esa manera, como ya sabemos qué está ocurriendo, conocemos que todo está pasando, tenemos los logs, tenemos la capacidad de automatizar respuestas para cerrar las brechas de una manera rápida. Y quería cerrar esta parte con las recomendaciones que pone Gartner para el networking y seguridad para las empresas. Y esto en particular son 3. Habla de transformación de la seguridad, que la seguridad no, si bien está evolucionando y cada vez coloco más temas, yo tengo que tener una seguridad que sea automatizada, que tengo que asegurarme de que pueda tenerla actualizada. No puedo hacer nada que no sea seguro. Y esa es la única forma, es que sea automático y que yo pueda estar actualizando. Que yo modernice mi red y que yo pueda conectarme a la nube, como es una tendencia, eso está muy bien, pero necesito que este tema sea seguro. No puedo hacer ninguna implementación que no sea segura. Y por último, que es una tendencia que ya hablamos que en Latinoamérica es muy fuerte, es el trabajo híbrido. El trabajo híbrido es fundamental, pero también vamos a ver que es una de las formas más sencillas de atacar. Debo hacerlo de forma segura. Siempre habla Gartner de las 3 cosas, muy apuntado al tema de seguridad, donde la seguridad es muy importante. Y ya como vimos el tema de seguridad es muy importante, quiero hacerle un zoom a qué son las tendencias de seguridad en nuestra región. Y para eso me voy a apalancar con el informe del FortiGuard Lab. Hay un informe del FortiGuard Lab que es público, se libera cada 6 meses. Este es el informe del primer half del 2022, que fue liberado en el último half que tenemos. El de este half que acabó de ocurrir debe estar liberado en los próximos días. Básicamente lo que muestra es que si lo que veíamos anteriormente era que cada vez había más ataques, que los ataques iban incrementando mucho, lo que está mostrando este es que los ataques están mutando. Y eso, en palabras más sencillas, quiere decir que cada vez es más difícil detectar los ataques. Cada vez tenemos que tener más herramientas y más tácticas para poder detectarlo. Si cada vez salen más variantes, lo mismo que pasa hoy haciendo un símil con lo que pasa con el COVID, que cada vez que vemos hay más variantes, cada vez son más difíciles y cada vez que tenemos que tener complejidad para tenerlo, lo mismo ocurre en ciberseguridad. Cada vez tengo más variantes. Y si le hago un zoom a este informe, ¿qué ocurre en Latinoamérica? Y aquí tomé lo que ocurre en México. En el último informe lo que vemos es que el número de ataques en Latinoamérica son 137.000 millones de ataques que se han visto. Es el 50% más de lo que ha ocurrido. Y en México en particular, el 85.000 millones de ataques se vieron en ese periodo. Eso es el 40% más de lo que ocurrió el año anterior. Eso es un aumento muy grande y que cada vez tenemos que estar más protegidos. Y aquí saqué unos highlights del informe. Habla que México es por encima el país que más ransomware, los números aquí son diferentes porque aquí solo está haciendo zoom del ransomware. Entonces, 18.000 ransomware o 18.000 ataques basados en ransomware se encontraron, seguidos por Colombia y Costa Rica. ¿Qué es lo que ellos destacan que ha ocurrido a nivel mundial? Que ya tenemos una tendencia, que era la que les decía que iba a explicar un poco más adelante, que se llama Ransomware as a Service, que básicamente es una persona que desarrolla un ransomware lo alquila para que otro grupo o otro ciberdelincuente lo ejecute y le pague un arriendo por él y él se encargue de hacer los cobros y él se encarga de hacer cada vez ese tipo de cosas. Y eso cada vez es un negocio más lucrativo. Al ser un negocio cada vez más lucrativo, pues vamos a tener que esto va a ser una práctica muy común porque ya no va a ser un solo colectivo, sino van a ser muchos colectivos tratando de explotar o tratando de sacar negocio de ese mismo ransomware. Y aquí quería hablar de uno de los que el ransomware más usado, que fue Revil, que quería explicar un poquito cómo lo hacía Revil y vamos a tener un ejemplo más adelante, pero era un phishing, enviaba un correo, el correo lo direccionaba a una URL, la URL bajaba un archivo, ese archivo tomaba control de algunos documentos, bases de datos, videos o cualquier archivo que tuvieras
encripta lo que tengo y pide un rescate. Así funcionan muchos de ellos. Vamos a ver un poquito más adelante una explicación un poco más completa, pero así funcionaba Reveal y también vemos que Logbit, Hive y particularmente en Costa Rica, Conti los afectó. Pero como les dije que el informe era del primer half, no sé si ustedes han escuchado qué ocurría con Guacamaya Leaks. ¿Qué es Guacamaya Leaks? Es un colectivo latinoamericano de ciberdelincuencia que lo que se encarga es de extraer o hacer exfiltración de datos de empresas o entes gubernamentales. En este caso, entre septiembre y octubre empezaron a mostrar algunos documentos del Ejército de Colombia, el Ejército de El Salvador, el Ejército de Perú y el Ejército de México. Entre otros que venía ahí. ¿Cómo hacen la explosión de esto? Utilizan una vulnerabilidad que estaba dentro del correo electrónico que utilizaban estas entidades y sacaban la información. Sacaron 6 teras de información valiosa. Estamos hablando de una fuerza militar, una fuerza de defensa, y lo utilizan. Esto es una metodología diferente a lo del ransomware. Esto es una exfiltración. Aquí ellos no están haciéndolo por dinero, ellos lo están haciendo por bajar la credibilidad de eso o mostrar información privilegiada. Es un tipo diferente de ataque que es la explotación de una vulnerabilidad. ¿Y qué es un ransomware? Como para que tengamos un contexto de qué es un ransomware, básicamente es un ataque que se hace remoto, que toma control de alguna información que tengo y pido un rescate por él. ¿Por qué lo hago? 1, porque quiero más dinero. 2, porque es un reto. Para mí puede ser un reto y una meta personal poder entrar a el ejército de mi país, poder exfiltrar información de otros lados. Y por otro, porque hay alguien que pide que hagan un ataque a un tercero. Eso también es una forma de lo que motiva tener un ransomware, un ataque de ransomware. ¿Cómo lo hago? Hay diferentes formas. Vamos a ver un ejemplo más adelante, pero puedo tener un troyano al cual puedo acceder a través de vía web, puedo tener a través de RDP, por eso decía que todo lo que hace a través de ZTNA o a través de el trabajo remoto tiene que ser muy seguro. Por ejemplo, RDP es uno de los protocolos más explotados a través de vulnerabilidades, a través de redes sociales también, o a través de personas maliciosas que inyectan el troyano o inyectan el malware a través de una USB dentro de la infraestructura. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo al final, qué es lo que en realidad se ve en cómo funciona un ransomware? Entonces, esto es un ejemplo que encontramos. En el 2020 todos estábamos afectados por la pandemia y llegaba un correo, este es en el caso de una suplantación que se hacía del Ministerio de Salud en Colombia, que lo que hacía era que colocaba un mensaje en el cual pues me estaba citando a una prueba de COVID y lo que hacía era que me pedía que yo descargara un archivo. Entonces el archivo se conecta, me mandaba un link, ese link me mandaba una URL y en la URL yo descargaba un archivo. ¿Qué pasaba? Me encriptaba el tráfico me encriptaba los files que yo tenía dentro de mi máquina. Pero ahora la pregunta es, como habíamos hablado de networking y seguridad, ¿cómo SD-WAN me podría ayudar a este tema? Entonces, retomando qué teníamos anteriormente, lo que teníamos era una convergencia de redes y seguridad. ¿Cómo lo hago? Para SD-WAN particularmente, tengo una appliance que me va a dar todo el networking y al mismo tiempo me va a dar todas las capacidades de seguridad. ¿Cómo lo hago? Con un ASIC o un procesador de paquetes que tiene incluido el equipo de alto performance que me va a habilitar, que me va a dar la posibilidad de habilitar muchas de las características de seguridad sin que sea impactado el performance del equipo. Por eso les decía en algún momento que si tenían alguno de los equipos, se pueden habilitar muchas más características manteniendo el costo de adquisición que ya se tiene. Y en el caso particular de nuestro ataque de ransomware, vamos a hablar un poquito del tema. Entonces, ¿cuáles serían las características de seguridad que yo tendría que habilitar en un SD-WAN o en una compañía para poderme proteger? Lo primero que tendría que hacer o lo primero que se ocurre es que tengo un phishing.
Alguien me envía un correo. Luego me envío a una URL y por último descargo un archivo para al final tener encripción, que ya me tomen control de mis archivos. ¿Qué tendría que hacer yo para protegerme de este tipo de ataques? Entonces, lo primero que tendría que habilitar es un anti-spam. Lo segundo que tendría que habilitar es un web filter que me ayude a identificar el ratio o el rate de cada una de las direcciones IP a las que me va a conectar, o que me quite categorías que yo tengo, y otro que me inspeccione qué está descargando cada uno, que es un anti-malware. Y de esa forma poder asegurarme que no voy a ser víctima de un ataque. Y eso en SD-WAN, ¿cómo se ve? Hoy lo que se puede hacer, o hoy lo que se hacía, o lo que se hacía anteriormente, o tradicionalmente, era que yo tenía un equipo de routing, un equipo de networking, y cada uno tenía consolas separadas. Con nuestra solución, lo que hacemos es que instalamos un equipo que tiene las dos capacidades, todo lo de networking y todas las capacidades de seguridad. Ahora bien, ¿cuál sería una oferta en la que tuviera todo el tema? Una oferta en la que viene incluido todos los temas de conectividad, donde yo tengo redes de transporte, donde ya, como hemos hablado, temas de SD-WAN anteriormente, donde yo tengo una única consola, donde yo tengo remediación, todo ese tipo de cosas, y me puedo conectar de diferentes arquitecturas. Sitio a sitio, me puedo conectar a un hub, puedo llegar a la nube, puedo llegar a una sola nube, múltiples nubes, puedo trabajar desde la casa, todo con una consola remota, me puedo ampliar. Todo esto que estoy hablando es a nivel de conectividad. Y a eso nivel de conectividad, lo que le agrego es todo el tema de seguridad, donde lo que tengo es diferentes seguridades y diferentes capas de seguridad que voy a colocar. ¿Cómo me podía proteger? Entonces, lo que usualmente teníamos, si habláramos de un tema de networking tradicional, lo que tendríamos era que podíamos protegernos de hasta capa 4. IP origen, IP destino, puerto origen, puerto destino. Básicamente eso era lo que yo podría hacer, pero tengo este tipo de amenazas. Tengo unas amenazas que son mucho más avanzadas de lo que yo podía llegar a protegerme. Entonces tengo que llevar mi seguridad un paso más adelante, tengo que darle mayores capacidades. ¿Y eso cómo lo hago? Llegando a hacer unas inspecciones de capa 7, habilitar SSL sobre el equipo. Ahí es donde es muy importante lo que hablamos de el ASIC, donde la aceleración, donde yo puedo habilitar capacidades y no me van a bajar el performance. Y entonces yo tendría, como lo vimos, tengo que habilitar web filtering, application control, DLP, prevención de intrusos, anti-malware y ese tipo de cosas que me van a ir ayudando a protegerme. Con la información que me envía el FortiGuard Lab, donde yo tengo reputación de IPs, donde yo puedo identificar dónde están las IPs, donde el FortiGuard me va a ayudar a aplicar las actualizaciones que vengan de filtrado de contenido, donde vengan el anti-malware, el antivirus, todo lo que yo quisiera ver. Y todo con un controlador centralizado que me permita que si yo tengo una solución de 2 o tengo una solución de 1000, la pueda actualizar en tiempo real. Si yo necesito saber qué está ocurriendo, que tenga un analyzer y que me muestre cuáles son las vulnerabilidades, cómo se está comportando el tráfico. Eso es muy importante. Y la capacidad de crecer a seguridad por fuera de la appliance, sino llegar a seguridad centralizada como es el CASB, como es el WAF y como es el EDR y el sandboxing en la nube. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es que Secure SD-WAN es todo el tema de conectividad más el tema de seguridad. Y hay algunos sabores en los que se puede consumir Secure SD-WAN. El primero, que es SD-WAN tradicional, donde tenemos diferentes capacidades. Tenemos todo el tema centralizado, toda la conectividad y 3 características básicas que todo SD-WAN tiene. La capacidad de controlar las aplicaciones que pasan por mi infraestructura, la reputación, identificar dónde están las IPs. Luego adiciono una capa de seguridad básica que tiene antivirus, anti-spam, DLP y sandboxing. Y por último, adiciono una capa mucho más avanzada donde tengo web filtering, anti-malware, DLP y puedo llegar a ese tipo de cosas. Todo esto para terminarme de proteger de todas las amenazas que tengo al lado derecho de ahí. Y de esa forma voy a entrar a detallar algunas de las capacidades de seguridad que tenemos acá. Y el primero, digamos que por la que empezamos,
que es la capacidad que tiene la plataforma de identificar cuáles son las aplicaciones que estamos utilizando, cuáles son las aplicaciones a las que estamos. Yo puedo identificar ya no por puerto origen o por puerto destino, sino por el tipo de aplicación. Y lo puedo aplicar por un puerto o lo puedo aplicar por un protocolo en particular. Y esto lo hago directamente en el manager central, que es el que me va a permitir que todos los dispositivos que son parte de mi organización sean controlados y tengan la misma política y mantenga una consistencia. ¿Qué es el anti-malware? El anti-malware lo que va a hacer es que va a revisar la información de los archivos que yo vaya a transferir o descargar en el FortiGate. Y entonces yo me estoy protegiendo de virus, de troyanos, de spyware, de ransomware, y yo puedo evolucionarlo. ¿Y cuál va a ser el tráfico que yo puedo inspeccionar con el anti-malware? Aquí está todas las opciones de configuraciones que yo tengo disponibles. ¿Eso qué me va a proteger? Lo que vimos anteriormente. Voy a tener la capacidad de poderme proteger de todas estas capacidades que me pueden llegar a afectar. ¿Cómo hago que alguien que trata de accederme y él trata de llegar o bloquearme mi red me protege? Con una detección de intrusos. Y ese es el uso. Se habilita dentro del FortiGate y yo lo que hago es monitoreo, puedo poner ese tráfico en cuarentena. ¿Y de qué me protejo? De botnets, de ataques de denegación de servicios, de ataques persistentes que quieren entrar a mi red o quieren investigar qué está ocurriendo y jalar información de la que tengo. El siguiente es, ¿qué es el web filtering? Básicamente el web filtering lo que hace es que, basado en la reputación de las direcciones IPs o en la categorización que yo tengo, categorización quiero decir páginas de deportes, páginas de video, páginas de contenido de adultos, ese tipo de cosas, yo hago una categorización y también con la reputación que tiene cada una, yo puedo hacer bloqueos. ¿Y eso qué me ayuda a evitar? Descargas de malware, como lo vimos anteriormente, phishing, contenido ilícito. Y hay una característica adicional que también puede llegar a permitir que yo reduzca el consumo de ancho de banda. ¿Por qué? Porque bloqueo particularmente video, por ejemplo, o puedo algunas páginas peer-to-peer que yo quisiera bloquear. Eso también lo puedo hacer a través del web filtering, donde se ubica básicamente en el FortiGate. Yo coloco un perfil y el perfil puede estar basado en usuario o puede estar basado en dispositivo y de esa forma poder tenerlo. Yo puedo tener filtros basados en qué está bajando, en el usuario asignar una cuota de cuánto puede descargar, o puedo llegar a filtrar videos particularmente. Esta es la forma en la que yo la puedo configurar y esto, digamos que hemos venido hablando. ¿Qué es el DLP? Que es otra forma en la que me puedo proteger. Es la que me protege de exfiltración de datos sensibles. Básicamente lo que hago es que detecto cuál es la información sensible. Hay algunos casos como yo puedo detectar si alguien está extrayendo información sensible de la compañía del listado de clientes, de las identificaciones de los clientes, de los números de órdenes que yo tengo. Yo puedo hacer ese tipo de cosas y eso la única forma de poderlo hacer es con DLP, porque es lo que va a inspeccionar documentos en particular que tengan esa información. Y eso se habilita también en el FortiGate, donde tengo diferentes cosas, donde yo puedo identificar si el documento tiene una marca de agua, si puedo saber si lo están haciendo de otra forma o si el archivo tiene un hash diferente. ¿Y de dónde lo puedo configurar? Lo puedo hacer por tipo de archivo, por el nombre de archivo, o puedo poner expresiones regulares. Y todo lo que vimos anteriormente, como lo dije, viene potenciado por todo lo que es el FortiGuard. FortiGuard actualiza cada una de las estrategias o de cada una de las características de seguridad que hablé anteriormente, son actualizadas y están siendo monitoreadas por el FortiGuard. ¿Para qué? Para hacer que yo sea mucho más asertivo, poder identificar qué está ocurriendo y si ocurre algo en algún lado, yo pueda generar la protección y poderla configurar en todo lo que tengo. Pero él no lo hace únicamente, sino también tiene convenios con terceros, tiene certificaciones, tiene partnership con los demás y recibe. Entonces, nuevamente el FortiGuard es algo muy importante y es algo que se debe tener en cuenta siempre que se despliega la seguridad,
porque la seguridad es muy importante siempre y cuando esté actualizada. Y nuestra forma de mantenerla actualizada es a través del FortiGuard Lab. Y este es mi último slide, en el cual quería mostrarles un poco de nuestros números, por qué consideramos que somos la empresa número 1 de seguridad. Más allá de que seamos el firewall más desplegado, lo que somos es una compañía innovadora de ciberseguridad. Tenemos 3 veces más patentes que un competidor más cercano que tenemos y tenemos mucha integración con terceros. Y con estos números quería cerrar dándole la seguridad que tienen en Fortinet un aliado para poder evolucionar sus redes y su seguridad. Y para poder decir que todo lo que he venido hablando durante estos minutos es válido, quisiera darle el paso a mi compañero Juan Pablo, que es el que nos va a mostrar qué tan sencillo es habilitar esto en las soluciones que tenemos. Muchísimas gracias. Juan Pablo, ahí te paso el tema para que pases. Gracias, Juan. Buenas noches a todos. Permítanme comparto mi pantalla. Permítame primero comentarles cuál es la topología del ambiente que les voy a mostrar. Entonces, estamos simulando redes agnósticas, un internet de 2 conexiones, una red MPLS. Vamos a tener a nuestro cliente con 2 sitios principales. Un hub 1 que está designado por una alta disponibilidad, 2 FortiGate en clúster funcionando como una sola máquina. Un hub 2, pues un solo dispositivo. Una sede 1, 2 y 3. Entonces vamos a ver la conectividad del SD-WAN que tiene estos 2 sitios principales hacia las sucursales. Entonces, como nos decía Juan, lo importante de la seguridad es acercarla lo más próxima a la fuente para evitar los consumos de los canales de internet y hacer la protección de estos dispositivos que están detrás de FortiGate. Entonces vamos a ver el FortiGate 1, el FortiGate 2 y como ejemplos para ver las reglas que se aplican en estos 2 dispositivos para poder proteger los redes de cada una de las sedes. Muy bien. Entonces, vamos a visualizar primero uno de los sitios centrales. Lo vamos a llamar Hub 1, perteneciente al Data Center 1. Vamos a ver que se establecen túneles overlay, es decir, sobre la capa superior que establece conexiones hacia las demás sedes centrales por los diferentes canales, por el Internet 1, por el Internet 2 y por MPLS. Viendo esto desde el dashboard de SD-WAN, vamos a ver que diferenciamos las conexiones del overlay por las conexiones de Internet 1, el 2 y MPLS, y también por lo que vamos a llamar underlay, que son las conexiones directas a Internet. Entonces vemos construido nuestro SD-WAN recibiendo conexiones en el hub central. Vamos ahora al branch 1. Denoto el nombre de la máquina aquí arriba en la parte superior izquierda. Vamos a ver que el SD-WAN también está construido por zonas similares. La capa overlay por las mismas conexiones tanto hacia el Data Center 1 como hacia el Data Center 2 donde está nuestro otro hub. Tanto por la conexión de Internet 1 como por la conexión de Internet 2 y las conexiones que van por MPLS. El panel nos muestra pues las diferentes conexiones o miembros de la conectividad SD-WAN diferenciadas por los puertos que hemos mencionado y diferenciadas por tráfico, por volumen. Haciendo clic en volumen puedo ver la diferenciación por cada uno de los puertos o por sesiones establecidas. Como vemos, la mayoría se han establecido por el puerto 2. A continuación, vemos las reglas de SD-WAN, diferenciadas tanto si van para el Data Center 2
la conectividad y las LANs que están en ese data center, vamos a diferenciar una segunda regla que vamos a llamar corporativo para el resto de las redes de LAN, o sea, la sucursal del data center, que están en el data center 1 como las demás sucursales. Queremos hacer diferenciación tanto por aplicaciones como Salesforce, por categoría, o vamos a poder tener aplicaciones de voz y vamos a poder tener control del MOS de esta aplicación de voz y posteriormente diferenciar salidas a Internet. Para el ejemplo, diferenciamos lo que es Internet principal en una regla del backup para poder ver el tráfico, pero podríamos tener consolidada una sola regla. Después, los monitoreos o performance SLA, que es el control para tomar y dar inteligencia a las aplicaciones y a la decisión de toma de enrutamiento del SD-WAN. Entonces, estoy monitoreando. En este caso, estoy monitoreando el Data Center 1. Vemos la pérdida de paquetes, la latencia y el jitter monitoreado, tanto para el Data Center 2, también esas mismas categorías por los enlaces que designo. En este caso, pues son los únicos enlaces del Data Center 2. La conexión a Google, simulando o representando alguna aplicación de Internet. Acá puede cambiar de acuerdo al interés del usuario. Y vemos que en las gráficas que va cambiando, por ejemplo, la pérdida de paquetes, pues en este caso está todo cero, entonces vemos no distinguimos la línea del eje, pero pues si nos detenemos ahí, vamos viendo que va haciendo la anotación de que es el 0% de pérdida. La latencia, si vemos ya variación en las gráficas y vamos viendo que cuando yo voy cambiando el valor asignado en la latencia. Y el jitter también vemos que varía muy poco. Algunos puntos donde varía el jitter, pero ese es el comportamiento pues de nuestro ambiente. O haciendo la medición del MOS hacia un punto que estaría simulando algún servicio de voz, por ejemplo, y representado por las conexiones hacia el data center 1. Ese es nuestro SD-WAN. Se toman decisiones inteligentes del comportamiento del tráfico y sobre él también vamos a tener la potencia y asegurar el tráfico de nuestras conexiones o usuarios detrás. Para el ejemplo, aquí en el branch 2 tenemos una regla que se actualiza gracias a la inteligencia del FortiGuard. Tenemos un destino, son redes que están y direcciones IPs que están catalogadas, identificadas como servidores de Command and Control o botnet. Entonces, FortiGuard va actualizando estas IPs de acuerdo a la reputación y de acuerdo pues a esta categoría y se identifica que son servidores de Command and Control o servidores de phishing. Entonces, puedo crear reglas que son inteligentes porque no tengo que estar actualizando o definiendo la dirección IP, sino aprovecho la inteligencia de FortiGuard y donde se van automáticamente actualizando estas IPs destino. También en nuestras reglas voy a tener perfiles de seguridad. Entonces la inteligencia de, por ejemplo, un anti-malware o control de bloqueo de páginas web o control de aplicaciones, inspección del certificado SSL. Eso lo podemos controlar en nuestras reglas de seguridad. Vamos a ver que esta definición que está en la definición de la regla por donde fluye el tráfico, puedo hacerlo de una manera fácil aquí en los perfiles de seguridad. De tal forma que, por ejemplo, quiero modificar un web filter, puedo crear uno en base a los que ya están predefinidos o puedo editar y personalizar. Para el caso, vamos a hacer bloqueo de páginas de juegos online y de noticias. Entonces, creo la categoría, defino los bloqueos o bien por categorías ya que va alimentando FortiGuard, o incluso puedo también hacer personalizaciones y definiciones de páginas particulares. Para el ejemplo, vamos a utilizar una navegación aquí en este Windows simulado.
mencionamos que íbamos a bloquear páginas de juegos. Y el resultado es la información que nos dice FortiGuard, donde dice estoy bloqueando aquí las páginas. Vamos a hacer otro ejemplo. Y tenemos la respuesta. Nos dice que la página pertenece a la categoría de juegos y por eso está siendo bloqueada. Páginas de noticias. Y ahora nos dice noticia pertenece a la categoría de News and Media y por eso está siendo bloqueado. Como es el web, es la definición. Pero si yo quiero generar otro tipo de tráfico, o bien lo puedo bloquear o según la regla de firewall, o en este caso, por ejemplo, estoy permitiendo la conectividad a través de PIN. También puedo tener control de antivirus, de malware. Entonces lo defino en el perfil. Y aquí en la página, en nuestro Windows simulado, ya tengo abierto una página de pruebas. En esta página de pruebas, entonces, cuando yo intento descargar o hacer conexión a un archivo o página que ya está identificada como maliciosa, entonces se categoriza y se bloquea. Y se está generando los bloqueos y es identificable entonces el comportamiento de lo que queremos nosotros bloquear gracias a la definición de perfiles de seguridad como antivirus, web filter, video filter, DNS, application control, IPS, file filter o definición inspección de SSL. Todo eso también queda registrado y reportado en el mismo FortiGate, donde se indican los bloqueos, con qué frecuencia, qué dirección origen, o centralizado esta información en el FortiAnalyzer. Y con eso concluyo la demostración. Muchas gracias, Juan. Pues tenemos aquí dos preguntas. Los invito a que pongan sus preguntas en la parte de abajo. Tenemos la pregunta sobre cuál es la diferencia que existe entre SD-WAN y Secure SD-WAN y otra sobre Secure SD-WAN, que si requiere alguna intervención en el sitio, quizás sí nos pueden ayudar el equipo de Fortinet antes de seguir con Ricardo de Centro. Vale, bueno, para la primera, digamos que nosotros consideramos que SD-WAN es una parte de Secure SD-WAN. SD-WAN es la conectividad y Secure SD-WAN es un SD-WAN avanzado que permite la seguridad. Entonces, digamos que uno es la evolución del otro y es hacia donde deberíamos ir. Y en el otro es, si ya tengo SD-WAN y quiero habilitar características de seguridad en nuestra plataforma, es tan sencillo como adquirir licenciamiento que permita temas de seguridad y para eso tenemos las diferentes sabores que nos van a hablar ahora más adelante de cuáles son las características que podríamos hablar, pero no necesitaríamos ninguna intervención. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues ahora sí proseguimos con Ricardo. Ricardo, adelante, bienvenido. Muchísimas gracias, María. Gracias, Juan Pablo y, bueno, ambos Juan Pablos. Pues finalmente mi intervención es corta. Primeramente agradezco a Centro por la invitación. Voy a compartir mi pantalla y yo les comento a todos los que estamos aquí en la sesión. Veo que hay bastante gente. No sé si ya se ve por ahí mi pantalla. Todo esto que está platicando el equipo de Fortinet
son temas muy importantes desde el punto de vista de seguridad. ¿Cómo hace todo esto? ¿Cómo se concentra todo esto en la visión que Centro Telecom estará presentando durante el 2023? No solo sobre la parte de servicios administrados o seguridad perimetral y todo lo que acaba de presentar Fortinet, sino desde una visión holística. Y para esto, esta visión holística que tenemos hoy en Centro y que a través de esta consultoría que estamos presentando o que estamos haciendo, pues se visualiza en esa triada que yo le llamo la triada famosa de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y en este sentido, para este 2023, tenemos muy buenas noticias para todos los que ya son clientes de Centro Telecom o que aún no lo son, pero quisieran conocer esta visión a través de nuestro portafolio de servicios y soluciones de seguridad. Pues fundamentalmente hay 4 puntos que quiero mencionarles. La primera, con esta visión de proteger todo desde un punto de vista holístico, la primera visión que vamos a implantar durante este 2023 en todas nuestras soluciones es evidentemente blindar la mayor cantidad de superficies de ataque expuestas. ¿Por qué hablo de la mayor cantidad de superficies de ataque expuestas? Pues evidentemente desde el inicio de la pandemia normalmente estábamos acostumbrados a trabajar en un perímetro limitado. A partir de ahí el perímetro se extendió y hoy afortunadamente podemos trabajar desde diferentes ámbitos. El IoT ha traído también otra apertura de superficies que antes no visualizábamos. Y justamente nuestra intención dentro de Centro Telecom es que a través de nuestros servicios blindemos toda esta cantidad de superficies que cada día se van abriendo y se van exponiendo una mayor cantidad de superficies. Entonces, esto es lo que estaremos haciendo a través de nuestro portafolio de servicios. La segunda visión, sin lugar a dudas, es apoyar en toda la gestión de seguridad con un enfoque muy claro hacia 2 temas. Primero, la identificación. Para nosotros en Centro Telecom va a ser muy importante ayudarles a identificar los riesgos antes de que esto suceda. Y esto evidentemente tendrá una consecuencia desde el punto de vista, y déjenme decirlo de esta forma, es más fácil prevenir que ya habiendo destapado el pozo y como dicen, a niño ahogado hay que tapar el pozo, eso es mucho más caro. Es más vale prevenir que lamentar. Y en este sentido, la visión será muy orientada hacia la identificación y, evidentemente, con esa identificación, la reducción de riesgos de seguridad. Ese es el segundo punto de esta visión que quiero compartirles. El tercero es que, evidentemente, con esta triada de servicios o con esta triada de seguridad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, todos los servicios que estaremos entregando traerán esta triada. De tal forma que no importa si estamos entregando un servicio de telefonía o un servicio de enlaces o cualquiera de los servicios que podrán encontrar en Centro Telecom, vendrán protegidos, vendrán con esta visión holística y vendrán con esta tarea de seguridad en todos los ámbitos de confidencialidad, integridad y disponibilidad. De tal forma que finalmente el tercero es otorgarles a todos ustedes como clientes o potenciales clientes de Centro Telecom servicios llave en mano que refuercen el gobierno de TI como servicio y sobre todo la madurez de seguridad con un enfoque muy particular en reducción de costos. Es decir, si todos los servicios que se contraten a través de Centro Telecom vienen blindados a través de esta triada y a través de nuestras mejores prácticas, a través de alianzas como las que estamos presentando, evidentemente hacia ustedes como responsables de equipos de TI o responsables de equipos de seguridad, podrán tener esta llave en mano, esta seguridad llave en mano desde todos los ámbitos, desde todos los servicios que estén contratando. No solo si están contratando un servicio de seguridad, sino incluso si están contratando otro tipo de servicios. Es decir, que finalmente ustedes como posibles clientes o clientes ya actuales tengan la tranquilidad de que todo lo que estamos haciendo hacia el delivery de nuestros servicios tienen esa triada y están protegidos a través de las mejores tecnologías. Esta es la visión que le vamos a imprimir durante este 2023 a todo nuestro portafolio de servicios. Queríamos compartir esta visión. Les comentaba que mi participación es breve. Quiero darle paso al resto del equipo, pero no quería irme sin antes que todos ustedes pudieran ver esta visión
que vamos a impartir durante este 2023. Muchas gracias. José Luis, adelante, todo tuyo. Gracias. Listo, pues, buenas noches a todos. Yo les voy a presentar un poquito el portafolio que nosotros traemos como Centro Telecom. Bueno, empezando, ¿no? Nosotros tenemos las 4 principales soluciones, sin embargo, podemos trabajar soluciones un poquito más especializadas, pero eso ya es con una consultoría o viendo más que nada qué es qué problemas tienen para poder colaborar con ustedes. Nuestros principales servicios son la parte de seguridad perimetral, que es el FortiGate, lo que ahorita vimos, la parte de anti-malware, que nosotros trabajamos con un EDR, herramientas anti-spam, como ya escucharon, muchas de los problemas vienen a través del correo electrónico, ¿no? Entonces es muy importante tener un anti-spam para estar bloqueando todo este tipo de situaciones y sobre todo la parte de consultorías. ¿Bien? ¿Cómo me voy a proteger? Nosotros tenemos diferentes superficies de trabajo, ¿no? Actualmente trabajamos lo que es la nube, trabajamos lo que es en corporativo y trabajamos branches y nuestros usuarios remotos. Si nosotros no tuviéramos ninguna protección, podrían entrar a nuestros activos fácilmente. ¿Vale? Con seguridad perimetral, lo que hacemos es proteger, precisamente como su nombre lo dice, el perímetro, todas las conexiones entrantes y salientes a nuestros diferentes sitios. Pero, ¿qué pasa con el usuario remoto? Aquí ya no estaría funcionando de nada, ¿no? La seguridad perimetral es muy importante y nosotros lo que hacemos es entregarles estas soluciones de la mano, acompañada con nuestro SOC, en donde vamos a tener gente especializada trabajando para proteger sus activos. Esto nos va a ayudar a minimizar los riesgos. Después está la parte de anti-malware. Con esto ya vamos a poder proteger lo que son nuestros terminales, nuestras computadoras, servidores y nuestros usuarios remotos. Con esto vamos a estar minimizando aún más los riesgos. Anteriormente se utilizaban lo que eran antivirus comunes, ¿no? Incluso algunos los tenemos en casa. Actualmente ya son EDRs. Los EDRs ya cuentan con inteligencia artificial y esta inteligencia artificial nos ayuda a tener o a detectar comportamientos anómalos y detener ciertas actividades sospechosas, ¿vale? Esta solución también es administrada por nosotros. Nosotros les estaríamos ayudando, ¿no?, a interpretar o a proteger sus activos a través de nuestro SOC, que es 24/7, ¿vale? Y la parte de las consultorías, ¿por qué son tan importantes? Muchas veces tenemos los equipamientos, pero no los hemos configurado a lo mejor de manera correcta, o tenemos brechas de seguridad en algún sitio, o incluso nuestros usuarios son víctimas de phishing, ¿no? Es este tipo de soluciones lo que nos ayuda, o las consultorías nos ayudan a detectar estas brechas y a protegerlas. Con ellas vamos a poderles darles recomendaciones de cómo atacar o cómo prevenir cierta pérdida de información, que nos encripten nuestros discos duros, que se roben nuestras bases de datos, etcétera. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque es basado en normativas. Todas nuestras consultorías están basadas en ISO 27000, que es de las principales, PCI, etcétera, ¿no? Entonces son certificaciones muy importantes que nosotros debemos de cubrir para que ustedes estén protegidos y se sientan tranquilos hasta cierto punto, ¿vale? ¿Qué beneficios tenemos al tener esos servicios con Centro Telecom? Uno, pues los servicios son deducibles de impuestos, ¿no? Esto ayuda a la parte económica, minimizamos los riesgos de paro de la operación, porque sabemos que un día de trabajo que no esté operando nuestros sistemas nos afectan muchísimo, ¿no? Optimizamos los recursos informáticos y adicional, mejoramos estos flujos de trabajo, ¿vale? En la parte operativa tenemos personal certificado, un SOC disponible 24/7, prevenimos la pérdida de información, ayudamos a capacitar a los usuarios para que no caigan en las trampas fácilmente, concientizamos a los colaboradores y mantenemos actualizado toda la parte operativa, ¿no? Toda la parte de las herramientas las tenemos ahí bien protegida. Adicional,
al ser un telco, podemos integrar diferentes soluciones, como lo son enlaces, servicios en la nube, telefonía, la parte de colaboración. Podemos englobar todo en una sola factura, podemos tener todo con un solo punto de contacto, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a las áreas de TI a que no tengan que estar buscando a lo mejor el teléfono de, ¿cuál es el teléfono de nube? No, ya tenemos un número identificado o una plataforma en donde nos pueden levantar algún caso o algún requerimiento y nosotros ya nos encargamos internamente de atenderlos de una manera muy ágil y efectiva. ¿Vale? Bueno, hasta aquí es mi participación y de hecho es lo último de este webinar. Pues paso a esta María para que nos dé los Muy puntos bien, finales. muchas gracias, José Luis. Si nos puedes dejar de compartir para que nos veamos todos aquí en pantalla. Tenemos varias preguntas por acá. Si todavía nos acompaña el equipo de Fortinet, tenemos la pregunta de Salvador. Buen día. Dice, ¿FortiGuard todavía hace análisis de tráfico encriptado ETA? Pampa, ¿quieres contestar esta pregunta? Sí, con respecto al tráfico encriptado, el FortiGate tiene la capacidad de colocarse en la mitad de la conexión del tráfico HTTPS, entonces, de tal forma que el FortiGate hacia el cliente presenta un certificado. Este certificado, como es de confianza, lo debe aceptar el cliente. Entonces, en el caso de la demo que hicimos, el Windows acepta el certificado y el FortiGate inicia la conexión hacia el servidor. De tal forma que el FortiGate, cuando encripta y desencripta el tráfico el certificado que él conoce y maneja con el cliente, puede hacer el análisis y inspección del tráfico y posteriormente encriptarlo para la conexión hacia el servidor, representando como si fuera pues el proxy de la conexión. Muchas gracias, Juan Pablo. Esperamos que hayamos podido contestar la pregunta de Salvador. Tenemos otra aquí de Alejandro Martínez. Dice, buenas tardes, al habilitar la seguridad, ¿se afecta el performance del equipo? Es que a veces la tomo yo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestra plataforma. Al tener un ASIC especial y acelerado para todo el tema de seguridad, no se afecta en una gran proporción al habilitar las capacidades como Wellfilter y todas las que vimos. En realidad no se ve una afectación mayor sobre el tema y eso es una gran diferencia con respecto a la... Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí que se escuchaba un poco cortado, una disculpa por eso. Y bueno, también tenemos la última de Alfredo. Dice, la integración de AWS o Azure en el caso de SD-WAN, ¿cómo se hace? También, bueno, si alguien quiere, perdón, quiero invitar como en estos últimos momentos, si alguien tiene más dudas, por favor, que es el momento correcto para colocarlas en el chat, por favor, en lo que nos contestan esta última pregunta que tenemos aquí registrada. Vale, la integración de AWS y Azure se hace a través de una máquina virtual que se instala en la infraestructura que la empresa tenga y esa lo que va a permitir es que las conexiones hacia ella se vean como una branch más o como una locación más. De esa forma se hace transparente y se pueden acceder a todos los servicios que tengan como si fuera un sitio más. Eso hace que sea muy escalable, que nuestra capacidad de generar conexiones branch to branch lo que va a permitir es que el tráfico no ocurre directamente hacia las conexiones. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta aquí. Dice, ¿podemos crear una red híbrida con arquitectura WAN existente, pero se puede extender para abarcar servicios como AWS o Azure? ¿Sí? ¿Quieres contestar a esta, Juan Pablo, o contesto? Si quieres los dos. Dale, mejor. El SD-WAN nuestro no solamente cubre AWS y Azure, sino otras redes que pueden ser multicloud. Es decir, el cliente no puede tener servicios en AWS y tener su directorio activo en Azure. Como decía Juan, lo importante es tener un FortiGate que forme parte de la red SD-WAN y con eso se hace la integración. Entonces, los destinos o aplicaciones que
una branch quiera acceder, que estén en la nube, forman parte del SD-WAN y de la toma de decisión inteligente, gracias a que ponemos o colocamos una máquina virtual antes de los servicios que están en estas nubes. Vale, y para complementar, si la pregunta quiere decir que yo tengo redes MPLS hoy que no tienen conexión directa a Internet, ¿cómo llegan a Azure? Efectivamente, las topologías, y es una de las grandes ventajas que tiene nuestra solución, que sin importar cómo está la conexión, si únicamente el sitio principal es el que tiene conexión hacia Internet, también es posible. Entonces, no nos limitamos a que las conexiones sean únicamente a Internet o únicamente MPLS, sino tenemos toda la capacidad de hacerlo en diferentes topologías. Y ahí los invito a que busquen a las personas de Centro Telecom para que les expliquen un poco más y ellos nos van a buscar a nosotros. Bueno, veo una pregunta aquí. Dice, tenemos que si tienen cursos sobre ciberseguridad. Entiendo que Fortinet tiene una academia de ciberseguridad en su portal, que seguramente se puede ayudar de ahí. Y también es importante comentar que las soluciones de Centro vienen acompañadas de siempre como de capacitación, de implementación, y vamos a llevarlos como de la mano para que la solución camine perfectamente. Entonces, si bien es cierto, será bueno tomar un par de cursos, también pues confiar en los expertos de Centro, que les ayudaremos con toda la implementación de forma personalizada. No sé si quieres ampliar algo ahí, José Luis. Sí, justo precisamente. La idea de entregar estos servicios es que las áreas de TI se sientan un poquito aliviadas, ¿no? Y se sientan respaldadas. Sabemos que no podemos ser todólogos, y es importante confiar en los expertos, ¿no? El tema de ciberseguridad es muy crítico y también hay que tener personal certificado, calificado para la atención de esto. Como bien lo mencionaba María, nosotros los acompañamos en todo el proceso, les damos algunos tips para protegerse, pero pues, la idea es que confíen en nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, otra más, supongo para ti, José Luis. Dice, Centro como proveedor permite que un cliente se quede sin licencia de FortiCare cuando se tienen los servicios administrados. No, no, no. El licenciamiento siempre va a estar al corriente, de eso no se deben de preocupar. Nosotros entregamos la caja con los certificados ahí de FortiGate, que diga de FortiCare. Por eso no se deben de preocupar. De todos modos, tenemos una alianza muy fuerte con Fortinet, y ellos nos apoyan muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si ya no tenemos más preguntas por acá, pues no nos queda más que agradecer de verdad a todos los que se conectaron el día de hoy y bueno, recordarles que les va a llegar por ahí un link inmediatamente que cierran su sesión con 3 preguntas para evaluar el webinar. Nos ayudaría muchísimo que nos regalen su retroalimentación. También comentarles que la presentación ya la tenemos, nos las hicieron llegar nuestros amigos de Fortinet para hacérselas llegar por correo y también les vamos a hacer llegar el video de esta grabación. Pues no sé, Juan Pablo, si quieres agregar algo adicional. Ahí yo nada más, María, creo que te José hicieron Luis. una pregunta en el Gracias. chat. Es esta la de Bueno, la FortiCare, pregunta ¿no? es, no, dice, es No, administrado por el cliente. La idea es que nosotros lo administremos, sin embargo, podemos entrar en un tema de coadministración. Sabemos que algunos cambios ustedes los buscan de manera muy efectiva, pero cada situación se va determinando. La mayor parte la administramos nosotros. Perfecto, muy bien. Ahora sí. Pues ahora sí, Juan Pablo, si quieres tú vale, con no, alguna darte las idea. gracias y darle las gracias a todos los que nos acompañaron. Invitarlos, como dijiste, tenemos algunas certificaciones, pueden entrar a training, del training de nosotros, al centro del training de nosotros para que certifiquen y buscar a las personas de centro para cualquier duda adicional. Muchas gracias. Pues dice aquí que los sigamos invitando. Claro que sí, les vamos a hacer llegar las invitaciones a todos nuestros futuros webinars y eventos. Muchas gracias por preferir a Centro, por estar cerca de nosotros y muchas gracias por este primer evento que creo que fue muy bueno para todos los que estamos por aquí. Espero que los que están conectados también lo sientan de la misma forma. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.